Así vamos en salud. Por segundo año consecutivo, el observatorio Así Vamos en Salud presenta el índice Así Vamos en Salud. Este año contamos con la actualización a la fecha que busca dar cuenta del desarrollo de la salud de los colombianos desde una perspectiva multidimensional. Para presentar el índice nos acompañará el doctor Daniel Castellanos. El doctor Daniel Castellanos García es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Economía de la Universidad de Londres. Durante su vida profesional ha trabajado en investigaciones en el sector público y privado, en entidades como Banco de la República y Asociación Bancaria. Ha tenido altos cargos en el Departamento Nacional de Planeación y del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda. Fue profesor e investigador de la Universidad de Londres y la Universidad de los Andes. Coordinó el Plan Nacional de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación 2014. Actualmente es subgerente técnico de Cifras y Conceptos. Demos la bienvenida al doctor Daniel Castellanos, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, que tengan un bonito día y que todo lo que hagan les saque una gran sonrisa. Quisiera agradecer la deferencia que el doctor Augusto Galán ha tenido conmigo para presentar este índice, que es la segunda versión del índice Así Vamos en Salud. El año pasado vio la luz este índice, este año ve su segunda versión. Así que ya el niño va madurando y eso nos llena de enorme emoción. Lo que yo voy a hacer es presentarles los resultados del índice nacional. Más adelante les van a presentar los resultados de una evolución del índice, que es el cálculo del índice a nivel departamental. El índice trata de medir una situación compleja, que es la situación del sector salud, y trata de medirlo a través de diversas mediciones. Me perdonarán esa expresión, es un índice de carácter multidimensional y trata de resumir en un solo número una situación que es de por sí compleja. El índice está construido con datos que no necesariamente coinciden todos para un mismo año, pero tratamos de que estén todos los datos enmarcados en una ventana de 5 años y que cada vez que en esa ventana de 5 años se van renovando los datos, nosotros vayamos actualizando los resultados del índice nacional. Eso es así porque no todos los datos que el índice utiliza se actualizan anualmente. El índice básicamente tiene una estructura en la cual hay un número agregado. Ese número agregado está dividido en 4 ejes. Esos 4 ejes son la situación o el estado de salud de los colombianos, es el desarrollo institucional o la institucionalidad del sector salud, es la percepción de los colombianos sobre la salud o sobre el sector de la salud, y es la situación de financiamiento del sector, tanto desde el punto de vista macroeconómico como microeconómico. Esas variables, todas las variables de esos ejes, las agrupamos en algunas dimensiones, y esas dimensiones tienen un conjunto de variables. El índice es el resumen de 75 variables que están incluidas en el índice. El año pasado el índice tuvo 72 variables. Lo que aspiramos obviamente es que la metodología del índice se mantenga año a año, pero por razones básicamente de disponibilidad de información, entre el año pasado y este hubo unos pequeños ajustes que respetan la metodología general, pero que atienden a la disponibilidad de información. En particular, algunas variables que el año pasado medimos no volvieron a ser medidas, entonces fue necesario incorporar otras variables para su medición. Todas las variables son normalizadas para ser presentadas dentro del índice.
son normalizadas en una escala de 0 a 100. Eso quiere decir que a veces ustedes van a oír, digamos, algunas expresiones que pueden ser familiares para ustedes y el número puede sorprenderlos porque las tasas o las prevalencias que incluimos en el índice, pues no son los números brutos, sino que son números normalizados de 0 a 100. El procedimiento de normalización es muy interesante y sobre todo en el caso de del estado de salud, lo que hacemos es comparar los índices de Colombia con los índices del mundo. Y nos comparamos con el país que está peor en el mundo en el índice y con el país que está mejor. De modo tal que la calificación que nosotros obtenemos es una calificación de tipo relativo frente al peor y al mejor país en el mundo. En otras variables, pues no aplicamos esa metodología porque no existe la información, pero siempre todas las variables están normalizadas de 0 a 100. Y utilizamos un sistema de semáforos en el cual decimos que las variables están en verde si su calificación está entre 75 a 100, la variable está en amarillo si está entre 60 y 74, y la variable está en rojo si saca menos de 60. Eso nos da muy rápidamente, digamos, una descripción visual de cómo están las cosas en cada una de las variables que estamos midiendo. Muy bien. Estos son los resultados del índice. O sea, sacamos 64 sobre 100 para el índice conjunto del país. Este índice significa una mejora de 2 puntos frente al año pasado. El año pasado habíamos sacado 62. Entonces uno podría decir, a través de esa medición cruda, que la situación de salud ha mejorado un poco. Sin embargo, como este es un índice complejo o multidimensional, pues en realidad siempre es importante ver qué está pasando con los componentes para entender un poco mejor qué está sucediendo con el índice. En materia de situación o estado de salud de los colombianos, sacamos 78, es nuestra mejor nota, y es una nota que se reduce 1 punto con respecto al año anterior. O sea, pareciera ser que la salud de los colombianos está bien, bastante estable con respecto al año pasado, 1 punto de disminución sobre el cual voy a elaborar ahora. En el tema institucional, la calificación que sacamos es 60, hay una reducción de 3 puntos con respecto al año pasado. El año pasado sacamos 63 en esa calificación. En el tema de percepción, sacamos 63 y es una reducción de 6 puntos con respecto al año anterior. Entonces noten ustedes que en 3 dimensiones, en 3 ejes, del índice, hemos tenido una reducción de la calificación que es de leve a bastante moderada. En la 4ª dimensión, que es la dimensión de financiamiento, sacamos una calificación de 55, es el único eje que está en rojo, pero que el año pasado había sacado una calificación mucho peor, había sacado 37. Entonces, eso no solamente compensa las reducciones en los otros 3 ejes que hemos visto, sino que es una mejora muy fuerte. Sin embargo, esa mejora no refleja, en realidad, como vamos a ver más adelante, o tal vez lo elabore más adelante, no refleja una mejor condición financiera del sector, sino que refleja, en este caso, una mayor disponibilidad de información con respecto al año pasado, en el cual hicimos los cálculos con menos variables y por lo tanto se castigó la evaluación desde el punto de vista financiero. Entonces, en realidad, yo diría como conclusión de esa visión general que hemos tenido un deterioro marginal en todos los ejes que hemos podido evaluar y una mejora importante en el eje de financiamiento, pero producida no porque las condiciones de financiamiento estén mejor, sino porque la información sobre las condiciones de financiamiento está mejor y eso nos permitió captar el comportamiento financiero de agentes muy importantes del sector como las IPS y las farmacéuticas, cosa que el año pasado no habíamos hecho debido a las restricciones de información. Muy bien. En materia del estado de salud, como ya les comenté, con una pérdida de 1 punto con respecto al año anterior, tenemos el estado de salud de los colombianos con una calificación de 78.
Y eso está compuesto por una serie de dimensiones que son salud mental, salud ambiental, enfermedades no transmisibles, derechos sexuales, seguridad alimentaria, diferencial de poblaciones vulnerables y enfermedades transmisibles. Y es interesante ver la composición del índice en cada uno de esos elementos porque nos dice en dónde estamos bien y en dónde estamos mal. En materia de salud mental, las dos variables que incluimos son la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad por agresiones. En la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes estamos en verde y en la tasa de mortalidad por agresiones estamos en 63. Uno esperaría que esa variable con el tiempo se fuera mejorando si efectivamente en Colombia pues se aclimata la paz y las costumbres violentas se van reduciendo. En materia de salud ambiental, tenemos dos variables que están en verde, que son la cobertura de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas. Colombia ha hecho unos progresos en zonas urbanas muy importantes, pero lo que vemos es que la cobertura de acueducto y alcantarillado en zonas rurales pues nos queda calificada en amarillo. Tenemos dificultades en ese sentido. Y la variable que tenemos en rojo, y que es probablemente la variable que tuvo el mayor deterioro de todo el, digamos, componente o eje del estado de salud, es la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Fue una reducción de casi 25 puntos en esta variable. Y lo interesante es que esa reducción no fue porque nos chocáramos menos y eso generara un menor número de víctimas, sino esencialmente porque los peores países del mundo en ese sentido han tenido una gran mejora y eso nos coloca en una posición relativa peor. Este es un tema que debido a, digamos, a la evolución que está teniendo, pues es uno que llama la atención, debería llamar la atención de las autoridades. En materia de enfermedades no transmisibles, tenemos la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares y la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. Tenemos mortalidades por tipos de cáncer para la población en general y para mujeres. Y lo que vemos en general es que en enfermedades no transmisibles todas las variables están en verde. En Colombia, este pareciera ser un elemento en el cual salimos relativamente bien evaluados. En materia de derechos sexuales, tenemos en verde la tasa de mortalidad materna y la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. Tenemos en amarillo la incidencia de sífilis congénita, que es, digamos, es doloroso saber que esa variable la tenemos en amarillo. En materia de seguridad alimentaria nos aparecen varias variables en rojo y en amarillo. Aparecen bastante bien la prevalencia de bajo peso al nacer y la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años. Pero en la prevalencia de sobrepeso tenemos las variables en rojo y en la prevalencia de obesidad, tanto para hombres como para mujeres, y la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años, todas aparecen en amarillo. Y yo francamente aquí no estoy seguro si contribuyo al rojo del sobrepeso o al amarillo de la obesidad. Espero que contribuya más al rojo del sobrepeso, pero en cualquiera de los dos casos la situación es preocupante. En materia diferencial de poblaciones vulnerables, tenemos la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Ambas variables están en verde y muy cerca de calificaciones de 90 puntos, lo cual está bastante bien. Y en materia de enfermedades transmisibles, las tasas de mortalidad por IRA, por tuberculosis, por malaria, y por dengue, sí, todas están en verde. Y con eso, digamos, se configura una calificación de 78 en total para el eje de estado de situación de la salud. Este yo creo que es un mensaje muy importante porque, digamos, en discusiones sobre el sector de la salud, lo que uno pensaría es que el estado de la salud en Colombia es muy malo y estas cifras lo que demuestran es que no es así, que eso es lo mejor que tenemos y que eso comparado con otros países pues
probablemente, obviamente tenemos espacio para mejorar, pero una de las fortalezas que nuestro sistema tiene es que la medición objetiva del estado de salud de los colombianos es bastante buena en una comparación internacional, no comparándonos contra pares de nuestro continente, sino comparándonos contra los mejores y los peores del mundo. El segundo tema es el tema institucional. En el tema institucional sacamos 60 y tenemos una reducción de 3 puntos con respecto al año pasado. Las dimensiones que nosotros evaluamos en el eje institucional son la cobertura prestacional, la gestión del riesgo, la oportunidad y la seguridad del paciente. En materia de cobertura prestacional, tenemos bastante buenas calificaciones en materia de cobertura de control prenatal, en partos atendidos por personal calificado y en porcentaje de población con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En donde tenemos una calificación baja que queda en rojo con 55, es en la cobertura estimada de TAR o de tratamiento, esto me va a costar mucho trabajo decirlo, tratamiento antirretroviral. Entre personas que viven con VIH sacamos una calificación de 55. En gestión del riesgo, tenemos dos variables en amarillo y una en verde. La variable que tenemos en verde es la cobertura de vacunación contra tripreviral en niños de 1 año. Pero tenemos dos en que las variables nos aparecen en amarillo, que son la oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino y la proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada en IEPS. Esas son dos variables digamos, de un cierto nivel de preocupación. En materia de oportunidad, tenemos una gran deficiencia. Noten ustedes que aquí las calificaciones todas están en rojo y algunas son realmente muy malas. Oportunidad en la asignación de cita en la consulta por medicina general por EPS, 23 puntos. Oportunidad en la asignación de cita en la consulta por medicina general por IPS, 9 puntos. Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general EPS, 32 puntos. Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general IPS, 8 puntos. Entonces, claramente, la debilidad, una de las principales debilidades institucionales que obtenemos es la debilidad en materia de oportunidad en la atención y el servicio. Y en materia de seguridad y del paciente tenemos dos variables que son la tasa de infección intrahospitalaria en IPS, que nos da en verde 90, y una que nos da en rojo, que es la proporción de vigilancia de eventos adversos, que nos da en 26. Muy bien, con eso pasamos al eje de percepción. El eje de percepción sacó 63, una reducción de 6 puntos con respecto al año anterior. Una de las sorpresas del año anterior era que había la hipótesis un poco de que probablemente uno de los problemas del sector era de percepción y la calificación que sacó fue de 69, que no era realmente pues, mala. Este año se deteriora un poco, pero sigue estando, digamos, en amarillo. Las dimensiones que se miden acá son las dimensiones de oportunidad, de acceso, de respuesta, de trato digno, de información y de satisfacción, y ya vamos a ver sus resultados. En materia de oportunidad, todas las variables en materia de oportunidad en percepción, recuerden ustedes, nosotros medimos oportunidad objetiva, por decirlo de alguna manera, y la percepción de oportunidad, pues, no de manera casual, también da en rojo todas las variables. Tiempos de espera para medicina general, para medicina especializada, para odontología y para programas de prevención de la salud y prevención, todas están en rojo. La mejor calificación sale para odontología, la peor para medicina especializada. En materia de acceso, tenemos una variable que es la proporción de usuarios que consideran el acceso a servicios de salud a través de su EPS como fácil y muy fácil. Nuevamente sale en rojo con 49%, con 49 puntos. En tiempos de respuesta tenemos también una sola variable, que la variable es la proporción de usuarios que consideran que su EPS en los últimos 6 meses le ha negado alguna vez un servicio o medicamento.
94 saca una calificación de 94 sólidamente en terreno verde. En materia de trato digno, hay una variable en amarillo y una variable en verde. La variable en amarillo es la proporción de usuarios que se sintieron satisfechos y totalmente satisfechos por el trato amable y respetuoso por parte del personal administrativo de la EPS. Y en verde tenemos la proporción de usuarios que se sintieron satisfechos y totalmente satisfechos por el trato amable y respetuoso por parte del personal asistencial de la EPS. Hay una diferencia importante entre el personal administrativo y el personal asistencial, que yo creo que debería ser fácilmente corregible. En materia de información, tenemos una sola variable que está en rojo, 33 sobre 100, proporción de usuarios que manifiestan que su EPS les ha entregado información sobre sus derechos y deberes. El año pasado teníamos una variable distinta que medía este componente. La variable que la sustituye en todo caso no sale muy bien evaluada. Y en materia de satisfacción, noten ustedes que a pesar de los problemas que se han percibido antes, hay bastantes variables que salen aquí en verde. Experiencia global de salud con la EPS, saca un amarillo en 73. Medicina general, medicina especializada, odontología, programas de prevención de la salud y prevención. La recomendación a los familiares y amigos de la EPS y no pensar en cambiarse a otra EPS, todas sacan variables en verde. Y la opinión de la calidad del servicio en la EPS saca un amarillo 70. Muy bien. Y el último eje que nos queda por considerar es el eje financiero. En el eje financiero tenemos dos dimensiones que son la dimensión macroeconómica y la dimensión microeconómica. En la dimensión macroeconómica no hubo grandes cambios entre el año pasado y este. Las variables macroeconómicas que incluimos en el índice se reparten entre los verdes y los amarillos. El gasto del régimen subsidiado como porcentaje del PIB 69 en amarillo, gasto público en salud como proporción del gasto total en salud 71 en amarillo. El esfuerzo, los dos esfuerzos macro importantes y probablemente el más importante de todos, el gasto per cápita en salud está sólidamente en verde, lo cual sugiere que desde el punto de vista macro hay recursos para la salud. Si el sector tiene un problema financiero, no es por escasez de recursos macro. El volumen de gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud también está en verde. Colombia no es un país en el cual esa variable se destaque de manera fuerte con respecto al resto del mundo. Es un país en el cual los gastos de bolsillo están relativamente controlados y ese es un tema importante del sector. Y en materia de porcentaje de afiliación al régimen contributivo, incluyendo los regímenes de excepción, estamos en amarillo con 65 por el hecho un poco de que, como todos ustedes saben, el porcentaje de personas que están en el régimen subsidiado es más alto de lo que inicialmente se pensó cuando se diseñó el sistema. Y en materia de variables microeconómicas, pues tenemos indicadores microeconómicos básicos o indicadores financieros básicos de tres agentes del sistema, que son las EPS, las IPS y las compañías farmacéuticas. La innovación de este año es que incluimos las variables financieras de las IPS y de las variables y de las farmacéuticas. Y seguimos mostrando los indicadores financieros de las entidades de las EPS. Y lo que vemos es que el problema financiero microeconómico que habíamos identificado el año pasado, podemos decir que no es un problema generalizado, sino que se concentra completamente o casi completamente en las EPS. Las IPS, por el contrario, aparecen arrojando unos resultados financieros bastante buenos, y las compañías farmacéuticas, en cambio, tienen algunas variables en verde. Digamos, la relación de solvencia para las farmacéuticas es muy buena, pero en cambio la rentabilidad para las farmacéuticas aparece en amarillo con 64. Esta evaluación es la que me parece más interesante comentar, digamos, de alguna manera en profundidad, porque es la que más cambia con respecto a las mediciones del año pasado y la que sofistica un poco nuestra evaluación del año pasado en la medida en que fuimos capaces de incorporar la situación financiera de un mayor número de actores. Sigue siendo cierto, en todo caso, que el índice lo que está demostrando es
para resumir, uno, que la salud de los colombianos es buena. Probablemente no sea, como dicen los españoles, para tirar cohetes, pero los datos nos muestran de manera confiable que la salud de los colombianos es probablemente mucho mejor de lo que nosotros percibimos. Tenemos problemas relativos en institucionalidad y en percepción. El tema de la percepción es importante porque la gente actúa sobre las percepciones y lo que estamos viendo es que hubo un deterioro importante de la percepción entre la medición pasada y esta. Pero estas cifras lo que muestran es que el principal problema del sector salud se concentra en los temas de financiamiento y en particular en la situación de las EPS. Entonces lo que nos está diciendo es un poco que cuando uno habla sobre el sector salud y habla de la crisis del sector salud, pues en realidad lo que debería ser es un poquito más específico y debería hablar más de la crisis del financiamiento de las EPS en el sector salud. Y cuando uno acota el problema de esa manera, pues será capaz de ver más precisamente los problemas del sistema, pero también va a lograr de manera más justa los grandes logros que el sistema de salud colombiano ha tenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel.